Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV, ya promediando nuestra 9ª temporada en el aire. Hoy vamos a hablar de un tema que en realidad hace muchas especialidades. Ese tema son las pérdidas de conocimientos que se recuperan. Esto es lo que los médicos conocemos como síncope. En otra época hablar de síncope y muerte era más o menos lo mismo para la gente de la calle. Para el médico fue siempre exactamente lo mismo. Así que luego de un breve corte con Javier vamos a desarrollar el tema. Bueno, tal cual lo que habló Fernando en el primer bloque, hoy vamos a tocar un tema que no lo hemos visto y que reúne un montón de especialidades, que es el tema del síncope. Primero vamos a dar una definición. Fer, ¿qué es un síncope? ¿Con qué podemos clasificar como síncope? Síncope normalmente es una pérdida de conocimiento recuperada espontáneamente. ¿Por qué digo esto? Un coma también es una pérdida de conocimiento, pero si usted no hace algo, el paciente no se va a recuperar. Por ejemplo, paciente diabético que hace un coma por hipo o por hiperglucemia. Si usted no lo trata, el paciente va a seguir en coma con su azúcar alto y deshidratado o por falta de azúcar porque no comió y, por ejemplo, recibe insulina. Es decir, en el caso del coma hay una pérdida de conocimiento también, pero acá hay una conducta por tomar. Con un detalle, el coma en general responde a un problema orgánico. El síncope puede existir un problema orgánico o no, según cuál sea la causa del síncope. En líneas generales, lo primero que se le va a ocurrir a usted es, perdí el conocimiento. ¿Problema cerebral? Sí, puede ser un problema cerebral. Esa sería la primera etapa, es decir, uno tiene que plantearse que puede existir un problema cerebral que requiera la atención de un neurólogo. Causas hay muchas. Y otro por ahí le dice, y puede ser algo cardiológico también. Correcto. Es decir, algo cardiológico puede ocurrir que el cerebro falle porque el corazón no bombea lo que ese cerebro necesita. O sea, hizo una arritmia, hizo alguna pausa prolongada en su electrocardiograma, eso se verá después, se estudiará a posteriori. Pero entre las dos causas, entre la neurología y la cardiología, se llevan un altísimo porcentaje de los episodios sincopales. El paciente cardiológico, usted me dirá, pero usted tiene que hacer algo. No, pero en la mayoría de las patologías cardíacas el paciente se recupera espontáneamente. Estamos hablando de un síncope y no de una muerte súbita. Claro. Y usted en esa eventualidad tiene que hacer algo para que justamente el cuadro cardíaco no progrese, pero no necesariamente en el momento del síncope. Usted lo tendrá que estudiar, ver cuáles son las razones y en base a esas determinar las conductas. ¿Puede haber más razones? Sí. Hay más razones. Lo que pasa es que si uno excluye la parte neurológica y la parte cardiológica, lo demás en general no significa riesgo de vida. Hablamos de la parte neurovegetativa, Fernando. Los síncopes vasovagales. Exactamente. Eso es una categoría que también es con bastante prevalencia tienen y que ustedes la pueden ver, por ejemplo, un paciente que está en una cola esperando para cobrar algo, o en el banco, donde hay mucha gente, o está cenando y está comiendo y de repente hace un episodio sincopal, o en la casa, lo mismo, en la casa lo más frecuente es que por ahí vayan al baño, hacen alguna maniobra en el baño y se produce un episodio sincopal. Javier está definiendo en definitiva lo que ustedes conocen por ahí como lipotimias.
En este caso responden además a otro tipo de causas, por ejemplo, causas digestivas. Es bastante frecuente que el paciente llegue al consultorio de un cardiólogo, siendo hipertenso, por ejemplo, doctor, me bajó la presión. A veces llegan al síncope, a veces no. Sí, pero no son las pastillas. ¿Cómo que no son las pastillas? No. Es decir, cuando uno es hipertenso y de golpe tiene una caída de presión, lo primero que hay que pensar es que hay un problema que es ajeno tanto a la presión arterial o a la hipertensión arterial como a las pastillas que uno toma. ¿En qué consiste? Uno empieza a interrogar y descubre por ahí que el paciente, bueno, tiene acidez, venía mal con la acidez, tomó cualquier pastilla que vio por ahí o cualquier antiácido de la recomendación de la vecina, hizo dieta 4 o 5 días, se sintió mejor y volvemos a las andadas. Y tanto el estómago como el intestino tienen una manera de recordarnos que el problema sigue ahí, porque nadie va a tratar una gastritis con 4 días de dieta y 4 pastillas. En general, eso amerita una consulta al gastroenterólogo, amerita un tratamiento que nunca lleva menos de 40 días, más allá de la causa que uno encuentre, que puede, por supuesto, complicar esto que yo les digo. ¿Y cómo hacen el estómago o el intestino para complicarnos la vida? Muy fácil. Ese estómago o ese intestino enfermo pueden mandar a nuestra sangre una hormona en particular. El nombre por ahí no tiene mucha importancia que lo recuerden, pero sí tienen que saber que eso antagoniza, eso anula por unos segundos los efectos de la adrenalina en nuestro cuerpo. Eso significa que usted de golpe puede tener 20 de máxima, como hipertenso que es que por ahí no respete reglas, que llega a pasar esto y usted se hipotensa en cuestión de segundos y puede perder el conocimiento. Lo mismo puede pasar con el corazón. Estoy taquicárdico y de golpe se puso a 40. ¿Por qué esta hormona hace eso? Como la naturaleza es sabia, pone en marcha el mecanismo antagonista en cuestión de segundos y uno se recupera. Con una excepción. Hay una muerte o una posibilidad de morir en estos cuadros neurovegetativos, que es la muerte por miedo. En el caso de que el miedo sea lo suficientemente intenso, esta descarga se mantiene en el tiempo, el cuerpo no la puede antagonizar y por supuesto provoca la muerte. Para aclarar un poquitito este sistema, que es un sistema interno de nuestro organismo, uno se llama simpático, que es el de la adrenalina, el del cortisol, el de las hormonas que provocan taquicardia, aumento de la presión arterial, y el otro es el que contrabalancea esto, porque si no estaríamos todo el día a 10.000 kilómetros por hora, que es el sistema parasimpático. O vago. O vago. Entonces, por eso nosotros decimos que por ahí es un síncope vasovagal, porque tiene un predominio de ese tono parasimpático que en ese momento toma las riendas del organismo y me genera una hipotensión, una bradicardia extrema, y no me llega agua al tanque, para ser claros, o sea, no llega un flujo adecuado de sangre al cerebro y el paciente se cae literalmente, se descompone. Puse el ejemplo del aparato digestivo porque ahí hay una causa orgánica que uno no ha resuelto, pero también tiene mucha vigencia lo que les habló Javier de la cola del banco, la exposición a una temperatura alta, mucho tiempo parado. Después vamos a ver dentro de los estudios que se realizan para los episodios sincopales, hay algún estudio puntual que tiene que ver con determinar si un tono vagal excesivo del paciente puede volver a reproducir esa situación que ocurrió, por ejemplo, en el baño. Por ejemplo, uno va al baño, hace un esfuerzo defecatorio, o tengo un problema prostático, que vengo con una dificultad, me cuesta orinar, entonces todos esos son reflejos que aumentan ese tono vagal, y muchas veces cuando se levantan del inodoro es cuando sobreviene esa lipotimia, esa hipotensión brusca, y el paciente se cae literalmente en el baño. Es también un motivo de consulta muy frecuente, justamente el paciente añoso, me levanto a la madrugada, porque de día parece que no ocurriera, me levanto a la madrugada, voy a orinar y no me acuerdo qué pasó. Me encontraron en el suelo. Eso es, en este caso, no es el esfuerzo defecatorio, es el miccional. De hecho, se llama síncope miccional. Es benigno, excepto obviamente uno no sabe cuando cae con qué va a golpear. Con qué golpea, porque por ahí uno no tiene... si eso fuera consciente, el paciente tendría algún reflejo
para tratar de no golpearse estructuras vitales como la cabeza, etcétera, para amortiguar la caída, cosa que no ocurre. Entonces nos habla de que el paciente en ese momento transitoriamente perdió el conocimiento y no tuvo la capacidad, el organismo no le generó un reflejo para que el golpe no sea contundente y dañe algún órgano importante. Un tema también a considerar cuando uno vive este tipo de cosas es la edad. No es lo mismo si a uno le dicen perdió el conocimiento una adolescente de 15 años, mujer, que por ahí ya es habitual, en ella la presión baja y con un poco de calor desciende más, a que me digan, mire, el que perdió el conocimiento tiene 82 años. Bueno, nos están pidiendo un corte. Exactamente, eso te iba a decir. Continuamos con el tema dentro de un breve corte y continuamos con el episodio Sincopales. Vamos a describir las distintas características de algo cardiológico, de algo vasovagal, como vimos, de algo que pueda ser neurológico. Así que no toque el control remoto porque lo que viene es muy interesante y creo que desde el punto de vista práctico ocurre muy frecuentemente. Así que breve corte y continuamos con el programa. Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Somos FEMEVA Salud. Te ofrecemos la mayor y más amplia cobertura. Visita nuestra nueva y moderna sede, donde podrás conocer planes a tu medida, utilizando tus aportes o afiliándote de forma directa. Llámanos al 0800-333-3032. Bransen 309 en Quilmes. Superintendencia de Seguros de Salud. RNMP 414124. Bueno, para los que nos sintonizan recién ahora en este segundo bloque, estamos hablando de síncope, o una pérdida brusca de conocimiento, una lipotimia que nos hace perder el conocimiento, que puede ocurrir en la calle, estando en una cola parados o estando comiendo en algún lugar. Entonces, hay distintas formas de expresarse. Dijimos que hablamos de la parte neurológica y la parte cardiológica que se llevan un gran porcentaje de eso, y el otro es el sistema digestivo a través de lo que nosotros denominamos síndrome vasovagal. Vamos a hablar de cada uno de ellos y cómo estudiarlos para ver si podemos tener un diagnóstico exacto de cuál fue el mecanismo por el cual ese paciente hizo un episodio sincopal. Lo primero, ya que somos cardiólogos, vamos a hablar de las causas cardiológicas, ¿no? Las causas cardiológicas en general, les apuntaba hace un ratito que no es lo mismo que pierda una mujer adolescente el conocimiento a que lo pierda un ochentón. En el caso del ochentón tenemos que ir, uno puede pensar, sí, una chica de 15 años puede tener algún problema neurológico, puede tener algún problema cardiológico, pero no es en todo caso lo habitual o no es lo primero que uno tendría que pensar. En un ochentón es al revés. Un ochentón puede tener un corazón que por efecto de la edad, a veces nada más que por esto, empieza a tener problemas. ¿Qué problemas por efecto de la edad puede tener un corazón ochentón? Bueno, tendrían que saber que casi la mitad de los marcapasos se colocan en pacientes ochentones. ¿Y qué significa? ¿Por qué se pone un marcapaso en un paciente ochentón? Usted tiene un corazón que funciona por electricidad, igual que el mío, igual que el de cualquiera que anda por ahí. Esa electricidad no es una corriente de 220,
la genera el mismo corazón. Hay un sistema de cables que permiten que esa electricidad llegue a todas partes del corazón, estimule al músculo y permita que ese músculo se contraiga la cantidad de veces que ese cuerpo necesita por minuto. ¿Qué pasa con el correr de los años? El calcio puede empezar a infiltrar este sistema de conducción de la electricidad. Este sistema entonces empieza a funcionar mal, la electricidad empieza a pasar con más lentitud, y si la electricidad empieza a pasar con más lentitud o más dificultad, ese corazón va a empezar a latir más lerdo y tal vez no cumpla con los requisitos que mi cuerpo necesita. Es decir, una cosa es tener, nosotros llamamos bradicardia, cuando el corazón late por debajo de 60 latidos por minuto. Más allá de esto existen bradicardias extremas, y hay condiciones en las cuales la bradicardia hace imposible que el cuerpo reciba la cantidad de sangre que necesita. Por ejemplo, si un corazón está latiendo a 25 o 30 latidos por minuto, muy probablemente mi paciente pierda el conocimiento. Muy probablemente ese paciente haga pausas en el latir del corazón que hagan que necesite algún tipo de ayuda, en este caso a través de un marcapasos. Otras veces el sistema se bloquea de tal manera que el resultado final es el mismo. No es solo que el corazón tiene infiltrada electricidad en todo, tiene infiltrado todo su sistema eléctrico y lo hace latir más lerdo, sino que una parte de ese sistema eléctrico está directamente bloqueada y hace, al llegar a ese punto de electricidad, hace imposible que continúe de la misma manera que requiere. Entonces, de vuelta, el mecanismo final es un marcapaso. El marcapaso restituye de alguna manera el daño que ese sistema eléctrico ha sufrido. Ese marcapaso tiene la capacidad de decir, bueno, tenemos tantos latidos por minuto, este corazón late cada tantos milisegundos, necesito enviar un impulso eléctrico en este momento que el corazón no puede hacerlo. Hay distintos tipos de marcapaso, cada cual se adapta a la necesidad que tiene el paciente y será resorte del cardiólogo que trata al paciente indicar cuál. Hay marcapasos que funcionan en aurículo y ventrículo, hay marcapasos que solo funcionan en aurícula, hay marcapasos que solo funcionan en ventrículo, hay marcapasos que se adaptan a la actividad del paciente, hay marcapasos que son fijos. Entonces es un universo, llamémoslo así, en chiquitito, en el que cada cardiólogo tendrá que resolver qué se adapta al paciente que tiene enfrente. Ahora bien, estamos hablando de arritmias que hacen que ese corazón vaya muy lento. Una cosa, Fer, quiero aclararle a la gente, porque es muy común la consulta. Cuando ocurre estas bradicardias importantes, como dijo Fernando, 30, 35 por minuto, el organismo trata de defenderse de alguna forma ante la falta de frecuencia cardíaca. Es decir, como tengo pocos latidos, el cerebro manda un mensaje al sistema de la tensión arterial para que esa tensión arterial suba. Ese es un mecanismo para compensar, es decir, entonces es muy común que nosotros veamos un paciente con 35 por minuto o menos y que esté hipertenso. Lo que no se debe hacer, es bajarle la presión a esos pacientes, porque es el mecanismo que lo está salvando de caerse redondo al piso. Al punto que va Javier es un punto muy interesante. Todo el que tenga algún tensiómetro digital sabe que marca máxima, mínima y frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca hay que mirarla también. ¿Por qué el paciente se hipertensa como mecanismo de compensación? Porque más presión significa más sangre para ese cerebro. Claro. Y más sangre significa más oxígeno. Ahora, como bien dice Javier, si uno intenta a 30 por minuto bajarle la presión, se preocupan por la presión. Por ahí llega alguna emergencia y dice, está con 20 de presión, no le toquen la presión. Dejen la presión como está, porque es un mecanismo que lo está compensando y lo está manteniendo vivo. Si yo le bajo la presión, le voy a hacer más daño. En ese caso, no hay que sobreactuar, no hay que tocar la presión. Ese es el concepto que ustedes tienen que tener. En todo caso, lo preocupante de ahí es 30 por minuto y hay que llevarlo a internar urgente. Exactamente, eso se tiene que internar. Lo que tengan que hacer
con la frecuencia cardíaca. La preocupación no es la tensión arterial elevada, porque nosotros sabemos que es un mecanismo que está compensando esa frecuencia baja, o sea que lo que tenemos que resolver es la frecuencia baja y no abocarnos a la presión, porque lejos de hacerle un beneficio vamos a cometer un error desde el punto de vista fisiológico, porque eso es lo que nos mantenía el flujo cerebral para que el paciente no se caiga literalmente. Javier termina de decir algo interesante, porque cuando la arritmia es lenta, la arritmia cursa con bradicardia, la presión sube para compensar. Todo lo contrario ocurre si el corazón está, por ejemplo, a 250 por minuto. A 250 por minuto el corazón no tiene tiempo de cargar suficiente sangre para bombear, entonces la cantidad de sangre que envía al cerebro y a todo el resto de los órganos es insuficiente y por eso se produce la pérdida de conocimiento. Pero hay un detalle, no hay manera de levantar la presión en esto. Cuando el corazón está a 250 por minuto, en todo caso la presión más que a subir tiende a caer. Entonces no van a ver ese mecanismo compensador que dice Javier si el corazón está a la velocidad que está. De vuelta, hay una multitud de razones para que un corazón genere arritmias rápidas, no hay manera de saberlo en casa, en todo caso hay que hacer una serie de estudios, hay gente que responde simplemente con medicación, hay gente que tiene causas más profundas que requieren incluso estudios y actitudes invasivas como algo que van a escuchar que se llama ablación. Hay algunas que tienen causas congénitas, como el síndrome de Wolff-Parkinson-White, hay otras que son adquiridas, que dependen de intoxicaciones, problemas coronarios, en fin, otra serie de problemas. Pero las causas cardíacas no se agotan ahí. No. Por ejemplo, en el curso de una insuficiencia cardíaca también puede ocurrir que suceda una pérdida de la frecuencia cardíaca, una baja de la tensión, de la tensión arterial por mecanismo que el corazón no está bombeando adecuadamente, y en ese caso nosotros podemos recurrir a colocarle un aparato que se llama resincronizador, que es un aparato que cumple las veces de un marcapasos, es decir, me va a subir la frecuencia a 60 latidos por minuto, eso uno lo programa, pero a su vez me ayuda a la contractilidad del corazón. O sea, esa es otra variante, aparte de las que comentó Fernando, que existen en el tratamiento conjunto, por ejemplo, de la insuficiencia cardíaca con una baja frecuencia. Nosotros tenemos la alternativa de colocarle un resincronizador que me va a solucionar el tema de la frecuencia cardíaca y por otro lado me va a mejorar el tema contráctil. Lo que está refiriéndose Javier, existe en este caso un doble problema de electricidad, no es solo la frecuencia cardíaca baja, sino que existe un bloqueo de rama izquierda, que es lo que permite que ese resincronizador, que es algo más que un marcapasos por supuesto, funcione de manera adecuada. Pero las causas no se agotan ahí porque existen otras enfermedades cardíacas cuya primera manifestación a veces es un síncope recuperado. Uno llega al consultorio del médico, uy, mire, tiene un soplo. ¿Sabía algo de esto? No. Esos soplos se generan bien por enfermedades del músculo cardíaco o bien porque las válvulas, las puertas que tenemos dentro del corazón y las que conectan el corazón con la cañería, tienen enfermedades, una de cuyas manifestaciones en general es la pérdida de conocimiento, el dolor de pecho y si lo dejamos avanzar la fatiga o la falta de aire, pero no suele ser raro que el primer evento sea un episodio de pérdida de conocimiento recuperado. No llegamos ni a hablar nada. Vamos a decir que eso que está refiriendo Fernando Colombo, vamos a dejar el título y vamos a continuar en el próximo programa con esto, porque nos hemos quedado corto con tiempo. Es, por ejemplo, cuando una válvula, sobre todo la válvula aórtica, que es la válvula por donde sale toda la sangre del corazón, está estenosada, o sea, que está tapada la válvula y no permite que pase un flujo adecuado. Si esa válvula tiene un determinado tamaño crítico y aparte eso genera determinadas presiones que uno valora a través de un ecocardiograma Doppler, nos puede estar dando la pauta de que ese episodio sincopal tuvo que ver con que esa válvula estaba obstruida. Vamos a un breve corte y prometemos que el próximo programa, cerramos el programa de hoy, y el próximo programa seguimos hablando de este episodio sincopales, porque nos falta hablar de los vasovagales, nos falta hablar de los neurológicos, del atragantamiento que es tan frecuente y que genera muerte, que después vamos a hablar. Así que breve corte y cerramos el programa de hoy. Bueno, llegamos así al final del programa de hoy, que no ha sido más que dejar un tema por la mitad. Nos quedó cortísimo. Nos quedó muy corto, no sé si va a tener sentido que hagan preguntas hoy por las redes sociales, pero
En todo caso, siempre están a disposición si se ha generado alguna inquietud. Esperamos de cualquier manera que les haya gustado, les agradecemos la fidelidad a ustedes, a nuestros sponsors que hacen posible el programa, y yo le quiero hacer una dedicatoria puntual a una compañera de trabajo, técnica radióloga, que es la señora Mirta Quiroga, y a su marido. Y yo tendría que decirle a Mariana, ¿el apellido? Álvarez. Álvarez. Mariana Álvarez, dedicamos el programa de hoy y los esperamos dentro de 7 días para una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces y que tengan una excelente semana. Hasta entonces.